Video número 17. Ya nos dirigimos al epílogo de los libros de los profetas mayores. Continuamos con el tema de Ezequiel. Vimos que Ezequiel era un hombre muy adelantado a su época. Ezequiel utilizó varios métodos para comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Utilizó el arte al dibujar una representación de Jerusalén y acciones simbólicas y conductas inusuales para asegurarse la atención de la gente. Se cortó el pelo y la barba para demostrarles lo que Dios le haría a Jerusalén y a sus habitantes. Ezequiel fue un gran didáctico, un pedagogo, por así decirlo, para su pueblo, un verdadero maestro que utilizó todas las herramientas disponibles para advertir a su pueblo de su condición. No hay duda que el Espíritu Santo motivaba a este hombre y provocaba en él un espíritu inusual para comunicar el mensaje de Dios, la advertencia de Dios ante un inevitable momento de juicio. ¿Qué aplicación práctica podemos encontrar en este libro? El libro de Ezequiel nos llama a unirnos en un encuentro fresco y vivo con el Dios de Abraham, con el Dios de Moisés y los profetas. ¿Debemos ser vencedores o seremos vencidos? Ezequiel nos reta, nos desafía a experimentar una visión del poder, del conocimiento, de la eterna presencia y santidad de Dios que cambie nuestra vida. Qué importante es entender esto, mis hermanos. Entender a un Dios que está por encima de nosotros y dejar de lado todo pensamiento de querer doblar la mano de Dios, porque no es el sacrificio lo que te conduce al Señor, sino un corazón apacible, un corazón entregado. Ezequiel también nos enseña a dejar que Dios nos dirija, a comprender la profundidad y el compromiso con el mal que se aloja en cada corazón humano. Cuando leemos al profeta Ezequiel, nos damos cuenta que Pablo lo conocía a la perfección, que Pablo estudió al profeta, que Pablo comprendió lo que el profeta estaba intentando decir en un tiempo diferente. Pablo agarró muchas de las palabras del libro de Ezequiel o del mismo profeta para adecuarlo a una realidad que se llamaría iglesia. También el libro de Ezequiel nos ayuda a reconocer que Dios hace responsables a sus siervos de advertir a los hombres malvados sobre el peligro en que se encuentran. Que no podemos ser cómplices con el silencio y a experimentar una relación viva con Jesucristo, quien dijo que el nuevo pacto se encuentra en su sangre. Creo que entre muchas cosas Ezequiel estaba tratando de romper un esquema religioso, arraigado en las tradiciones y costumbres de los propios judíos, una religión que no les condujo a nada, que por el contrario los llevó a la opresión, a la esclavitud, al exilio.
Cierta vez alguien decía que la religión es el intento del hombre de acercarse a Dios. Un intento que a lo largo del tiempo y en la historia vemos que fracasó. Muchas religiones utilizan a Dios para matar, para sojuzgar, para maltratar a los débiles. Por eso la religión, en un contexto más general, fracasó. El intento del hombre de acercarse a Dios fracasó. Porque no es por méritos humanos que nos acercamos a Dios. No es Ujú. porque hayamos sido elegidos, no es porque tengamos una sangre específica, como pensaba el pueblo de Israel. Y no es por llevar uno, dos o tres sacrificios al templo que nos va a hacer diferentes delante del Señor. El verdadero cristianismo es todo lo contrario de la religión. Decíamos que la religión es el intento del hombre de acercarse a Dios. El cristianismo es el intento de Dios de acercarse al hombre. De esta manera, la palabra de Dios nos dice, nos grita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien toma la iniciativa de encontrarnos, de buscarnos, de amarnos. No nosotros, hermanos. Cuando vemos a Ezequiel, vemos a un hombre intentando comunicar este mensaje. Vemos a un hombre en su tiempo, adelantado a su tiempo, tratando de explicarles de que Dios no está limitado a un grupo de personas especiales, sino que cada uno de nosotros puede tener un encuentro personal y único con el Dios creador. Cuán difícil habrá sido para este hombre intentar siquiera hablar de esto. Es precioso eh, encontrar las palabras en el libro de Ezequiel. Es muy interesante redescubrir el mensaje de Dios en Ezequiel. Les animamos, queridos hermanos. Cada uno de estos libros, de manera particular, tiene un tesoro especial, pero no hay duda que Ezequiel es tal vez el libro que requiere ser descubierto con mayor énfasis en este momento, en estos tiempos tan difíciles en los que la oscuridad intenta cubrir nuestra visión a Dios. Que Dios nos ayude a encontrarnos con el Dios de Ezequiel.